En Pasado Urgente seguimos abordando el tema de la publicidad en la dictadura, pero que tiene que ver mucho con la actitud que tomaron algunos periodistas, las presiones que sufrieron otros y también el tratamiento que se daba en los medios pampeanos a lo que difundía aquel enfermo proceso de reorganización nacional. Estamos viendo cómo era la llegada a los periodistas, las presiones que sufrían y también cómo se difundía y qué se difundía a través de los medios nacionales, pero claro, también pampeanos. Seguimos entonces compartiendo en Pasado Urgente la publicidad en la dictadura. La publicidad y los medios de comunicación fueron utilizados por la dictadura militar, iniciada en el año 1976, tanto para crear consenso en torno al gobierno de facto, y para justificar la matanza que se estaba produciendo en el país. También fue un medio para lavarle la cara, tanto dentro como fuera del país, a la junta militar que gobernaba a la Argentina. Cuando se ve la publicidad tiene una doble función. Por un lado, hacia el interior, generar consenso, hegemonía, buscar la legitimidad, ¿sí?, de este gobierno, ¿sí?, de este gobierno de la dictadura, adoctrinar, pero también atacar esa imagen exterior, ¿sí?, que diferentes grupos, ¿sí?, estaban propiciando. Hay que contextualizar esa publicidad en un gobierno que ejerce la fuerza, que ejerce la coacción, la violencia, la censura, la desaparición de personas, quema libros, determina qué se enseña en las escuelas. A ver, yo creo que es muy difícil pensar que alguien no sabía lo que estaba pasando. A ver, uno por ahí también hay que pensar en este contexto si no es un mecanismo de sobrevivencia, la autocensura, ¿no?, y la autonegación de la realidad. Y realmente había gente que no supo. Es decir, vos podías estar, a ver, yo vivía en un barrio, ¿sí?, podías estar con, viste, parece que se llevaron a fulano, pero como que hasta ahí llegaba, no había mucha más, salvo la gente que tuvo algún grado de compromiso político, no había muchas más preguntas al respecto, ¿no? O sea que yo no comparto la idea de que la sociedad es tan culpable como, o tiene un grado alto de culpabilidad. Ave que me estoy bañando, que estoy disfrutando de tu novedad. Nueva fórmula Gelati, llena de frescura y de suavidad. Una nueva fórmula rallada de mucha suavidad, frescura y duración en las 4 fragancias de su jabón Gelati, el rallado de la familia. Suave que me estoy bañando, que estoy disfrutando de tu novedad. Nueva fórmula Gelati, llena de frescura y de suavidad. Los últimos estudios que se están haciendo en La Pampa, esa famosa imagen que La Pampa era la más feliz de toda la Argentina, ¿no?, esta idea de la Argentina feliz, tranquila, que era lo que se quería vender al exterior. La Pampa parecía como la imagen del total remanso. Bueno, los últimos trabajos que se están realizando de Aquini, Pumilla y demás, que demuestran verdaderamente que La Pampa no es una isla y donde en La Pampa hay un vecino que no está más, que desapareció. Entonces, más allá de que se haya consumido la teoría de los 2 demonios, ¿no?, lo de la guerra, ¿sí?, esta cuestión, a ver, sabíamos que algo pasaba y que no era legal. Entre las publicidades que más se vieron durante el llamado proceso en la televisión, todavía en blanco y negro, se recuerda a aquellas con dibujos animados que promovían las bondades de la importación, educaban a los empresarios para que pagaran impuestos o advertían sobre una Argentina supuestamente amenazada por la subversión internacional. Hay como spots que son permanentes y que tienen que ver con esto del adoctrinamiento, pero también estos modelos sociales que se intentan implementar, que tiene que ver con el tema de la economía, una economía abierta al mundo, ¿sí?, la no intervención del Estado, y esto se contrapone, digamos, la no intervención del Estado supone el crecimiento de la patria, aparece este concepto de la patria, muy fuerte la familia. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja
del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. ¡Suban el techo! Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! ¡El piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Los eslogans que más circulación tuvieron en esa campaña fueron el de achicar el Estado es agrandar la nación y los argentinos somos derechos y humanos. Dos frases que quedarían en la memoria colectiva de los argentinos por décadas para simbolizar una época nefasta. Pero que además generan valores sociales, ¿no? Determinados valores sociales, que es lo que va a buscar en última instancia la dictadura. Mirando la grandeza de la patria, de esta patria que fue víctima, como ellos, muchas veces, de coaliciones oscuras, que fue víctima de pactos espurios tras las papias y las cortinas hechas por las demagogias y los alambiques liberticidas, por las fantasías y los disfraces simpáticos de los populismos, de los dirigismos y de los estatismos que empobrecieron al pueblo argentino, que fue víctima de este terrorismo jamás visto en la República. Más allá del uso de la televisión para la propaganda oficial y sus mensajes oficialistas, también el cine y la farándula local, en muchos casos, fueron parte del aparato cultural del proceso y sirvieron para difundir una imagen de los uniformados y sus instituciones que no generara rechazo en la sociedad. Cumplieron un papel muy importante personas de la farándula, deportistas como Fangio. Fangio daba conferencias en el exterior contando cómo la Argentina era un país que vivía en orden, donde no había conflicto, donde las imágenes eran imágenes distorsionadas que se vendían del país. El papel de Monzón. Monzón daba exhibiciones de boxeo en los campamentos del ejército que a su vez salían a capturar guerrilleros, según decían ellos. Según se planteaba la dictadura, la figura de este cine donde la figura de Carlitos Balá y todo lo que significaba en el ejército y toda esta cuestión como infantil, también la imagen que se generaba del ejército como inocente, ¿no? Esta imagen de inocencia del ejército que se vende, que mientras tanto desaparecían personas, ¿no? Hay otra cosa que contrasta mucho con las décadas anteriores, con los 60 y los 70, que es la banalidad. A ver, la canción de Palito Ortega, La Felicidad, por ejemplo, que se traducía después en películas francamente estúpidas, ¿no? Pasatistas, de baja calidad, ¿no? Recordemos que todavía en aquel momento la gente todavía iba mucho al cine, ¿no? Comparado con el desarrollo cultural de los años 60 y 70, digamos que lo que se produce sí es realmente un apagón cultural. Me acuerdo de eso de Carlitos Balá, ¿no? Que hacía de Colimba, que también en otras épocas se dieron, ¿eh? En la época del 30 y 40 también hay películas de ese tipo, ¿no? La de Sandrini, ¿cómo se llamaba? La Armada, ¿no? Esa que hacía de marinero, me acuerdo. Pero en general lo que había era un cruce de buenas producciones con otras deplorables. Inclusive en la época de Perón vos tenés también una serie de películas pasatistas, pero al mismo tiempo tenés Los Isleros, La Sábana Turbia, Guacho, algunas
de fuerte contenido social, como que una cosa equilibra a la otra, ¿no? Si uno lo compara con épocas anteriores o posteriores, yo recuerdo que finalizada la dictadura, estamos hablando de los canales de aire, que eran los que en ese momento era lo que la gente veía, ¿no? Yo no recuerdo, digamos, a mí no me ha quedado, bueno, no soy un hombre de la televisión, pero no recuerdo que me haya quedado alguna cosa recuperable. Dentro de la persistente propaganda que se dio en el denominado proceso, hubo 2 momentos específicos en que la maquinaria publicitaria se puso en marcha con todo su furor. Uno de los momentos especiales es el Mundial, digamos, donde uno puede ver ese bombardeo de publicidad, y el otro es la Guerra de Malvinas. Son como 2 hitos donde nosotros podemos hacer análisis concretamente de qué es lo que se está transmitiendo. Y en esto en la época del Mundial, ¿no? Esta cuestión de mostrar, la campaña estuvo básicamente a mostrar que la Argentina estaba en condiciones de ser el país que podía garantizar, ¿sí? el Mundial, y esto hubo una campaña hecha por una compañía multinacional que en este momento no me acuerdo cómo era el nombre, pero que lo que va a hacer es, como parte de la estrategia, es contratar o traer desde el exterior a diferentes periodistas y traerlos en las mejores condiciones de lujo, a ver, que se instalaran en los mejores hoteles, en aviones en primera categoría, ¿no? Entonces, mostrar lo que vendían además los medios. Acordémonos que los medios, básicamente la televisión es oficial, ¿no? Es del Estado, salvo Canal 9 en la dictadura es del Estado. Y entonces hay una imagen y hay quienes son comunicadores sociales que venden esta imagen. Quizá por ahí en el contexto del Mundial uno tiene la imagen, la referencia de José María Muñoz, que convocaba, mientras transmitía los partidos, convocaba a no tirar papelitos, a mantener el orden dentro de las canchas, ¿sí? Tenemos esas imágenes que se recurren y que los periodistas extranjeros se iban con esta imagen que consumían a su vez de los medios y iban a sus países, básicamente Europa, Estados Unidos, donde mostraban, y la idea era que transmitieran estas imágenes de la Argentina como un país en crecimiento, sin conflicto, ¿sí? Donde a su vez, paralelamente, encontramos como grupos de intelectuales que están haciendo en Francia, en Holanda, los boicots contra el Mundial de Fútbol. Es decir, yo creo que la publicidad durante la dictadura tuvo una función muy importante para contrarrestar esta imagen que se estaba generando en el exterior. En 1978, el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla declaró el fin de la lucha contra la subversión y la publicidad oficial dejó de saturar con el embate antiguerrillero. Entonces, se orientaron los esfuerzos de la comunicación gubernamental a capitalizar políticamente el Mundial de Fútbol. Tal vez lo más grosero o lo más conocido por todos ha sido el Mundial de fútbol, que requirió una difusión en todo el país absolutamente monstruosa, en la que filtraban sus ideas de sostenimiento de la dictadura con una vinculación al deporte. La otra, muy importante, o que quedó en el recuerdo, en la memoria de todo el mundo, fue que los argentinos somos derechos y humanos. Eso, insertar eso en la sociedad de todo el país fue una actitud muy clara, muy inteligente y muy costosa del gobierno de la dictadura. Está ingresando en este instante al palco de honor Su Excelencia, el señor Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Don Jorge Rafael Videla, integrante de la Junta Militar.
También la publicidad procesista se orientó a sostener una dictadura en retirada durante los años 80 y a justificar y acrecentar el sentimiento nacionalista de la sociedad argentina al presentar en forma triunfalista una guerra, como fue la de Malvinas, que se terminó perdiendo en el campo de batalla cuando los medios de comunicación decían otra cosa. Hay un deslizamiento hacia un nacionalismo muy fuerte, sobre todo a partir de los conflictos con Chile y después obviamente con Malvinas, ¿no? Pero que hay una cosa interesante, que yo lo he escrito en algún lado. El conflicto por el tema de los canales con Chile no tuvo el impacto, a pesar de del fuerte discurso nacionalista y antichileno que llegó inclusive a las escuelas con la obligación de dar clases sobre el tema, no movilizó a la gente, a pesar de que estuvimos a punto de la guerra, no tuvo esa movilidad. En cambio, Malvinas fue diferente. ¿Por qué? Lo que yo sostengo es que en Malvinas había una conciencia, que podríamos llamar conciencia del despojo de la usurpación, pero que viene no de los medios, viene de la escuela, es decir, de la formación escolar. En muchos sentidos, esto que Malvinas es una invención escolar. Entonces, cuando lo de Malvinas sí hay respuesta, la que no hubo con el virus, por ejemplo. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. ¿Y cómo hacerlo si ese consenso inicial que tuvo el golpe del 76 se va diluyendo? Entonces, una forma es construir una gran causa patriótica, entre comillas, de modo tal que aglutine, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de la Argentina, el nacionalismo pasa por lo territorial, fundamentalmente por eso. Cerrado el tema del BID, el otro gran objetivo era Malvinas. Sí, y Malvinas sí impacta y sí concita adhesión. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Más allá de la huella en nuestra memoria social que dejaron las campañas publicitarias procesistas en nuestro presente, su eficacia es discutida. Finalmente, más allá de las imágenes de un país ordenado y en paz, los horrores que se escondían detrás de las paredes de la ilegalidad prevalecieron sobre cualquier campaña publicitaria oficial. De alguna manera, no sé si conscientemente, pero no se puede dejar de reconocer la verdadera influencia de las publicidades, de los medios, de las editoriales, de las opiniones que fueron manipuladas o son manipuladas por medio del poder. Yo creo que hoy mismo sufrimos eso, ¿no? De hecho, los últimos trágicos años han tenido buena opinión. La propia década liberal de Menem tuvo muy buena prensa mucho tiempo, hasta que no la tuvo más. Este propio momento de Kirchner tuvo muy buena prensa, hasta que aparentemente ahora no la tiene más. Yo creo que los gobiernos militares fueron iguales. No sé cuán exitosa fue mirándolo en perspectiva desde hoy. En su momento cumplió una función. Una función que tenía un objetivo político ideológico. No tenía un gran efecto, ¿no? Es decir, como que la gente se repliega en la familia, en sus círculos, y bueno, habría que haber estado en la piel de algunas familias que les tocaron algún tipo de episodio, a veces con alguna razón y otras sin ninguna, porque hubo mucha gente detenida y desaparecida sin mayores razones, simplemente porque estaba con una agenda telefónica
o porque los confundió un operativo. Punto final para este especial de Pasado Urgente, que tuvo que ver con los medios de comunicación, con la dictadura, el tratamiento que se le dieron a los actos de aquel gobierno militar en la provincia y claro, cómo ese aparato a través del dinero cooptaba a muchos de los medios pampeanos y otros, claro, que sufrieron graves consecuencias por su pensamiento independiente y también democrático. Será entonces hasta la semana que viene con un nuevo especial de Pasado Urgente.